¿Estáis? Sí. Vale. Esto tiene mucho eco por aquí adentro, Edu. Si se lo puedes quitar, por favor. Me escucho mucho aquí atrás. Bueno, a ver, me acomodo. Hoy el pastor está trabajando como buen hombre de su casa. Desde las 5:30 de la mañana salió. Así que me toca a mí compartir la palabra. Y quiero dar las gracias a todas las mujeres que ayer estuvieron orando por mí, porque de verdad es un milagro que hoy yo pueda estar aquí compartiendo. Ayer tenía la garganta tan mal que no podía ni tragar agua, toda llena de pus, con fiebre, y bueno, me tomé el antibiótico desde el viernes, y ayer yo decía, Señor, que no voy a poder predicar el domingo, y empecé a hacerme todas las recetas que me decían, que si pásate un bastoncillo con betadine, que si tómate limón con bicarbonato, que no, bueno, me hice de todo, y eran las 11:30 de la noche y la garganta, nada más, ¿no? Y dije, Señor, pues solo un milagro. Y esta mañana me he levantado exactamente con la garganta llena de pus, mal, pero no me duele nada y puedo hablar, así que solo la gracia del Señor. ¿Puedo cambiar este micro que hace mucho ruido? Ahora, mejor. Bueno, pues hoy vamos a ir a la palabra de Dios y me gustaría hacer una oración antes de empezar. Señor, te damos gracias porque estamos aquí como familia en Cristo. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, Dios, y yo en esta hora quiero orar en contra de todo pensamiento que pueda distraernos, en contra de todo sentimiento o susceptibilidad que pueda, Señor, herirnos. Señor, yo oro por tu paz en nuestro corazón, por tu paz en nuestra mente y por un espíritu y un corazón fértil para tu palabra, para traer fruto a nuestra vida, Jesús. Y sobre todas las cosas, Señor, que tú seas exaltado y glorificado y formado en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando hoy de unos personajes que están en la palabra de Dios, que solemos encontrarlos en los evangelios y a los cuales Jesús les dedicó bastante de su tiempo y de sus palabras. Pero antes de eso estábamos cantando la canción de Precioso Jesús y dice, Precioso Jesús, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. ¿Cuántos lo cantasteis de corazón? Y ahora os pregunto, sobre todo a los más jóvenes, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida y no puedo vivir si no estás junto a mí. Y aquí ponemos a Jesús y aquí ponemos el móvil. ¿Nos parece que cantamos lo mismo a las dos cosas? Muchas veces. Si quitáramos a Jesús de nuestra vida, muchos seguiríamos igual. Pero si nos quitaran el móvil, ¿cómo seguiríamos? ¿En qué punto está Jesús? ¿Y qué tanto estamos amando a Dios? Y a lo mejor, a los jóvenes es el móvil, a lo mejor para otros es el dinero. A lo mejor para otros son los amigos y la fiesta. ¿En qué punto tenemos a Jesús? Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Es una reflexión que me vino mientras estábamos cantando y ahí lo dejo, no tiene nada que ver con la predicación. Bueno, la predicación de hoy, los personajes estos de la Biblia. La predicación de hoy se titula, es una interrogante, ¿fariseo yo? ¿Fariseo yo? Y esa es la pregunta. Y vamos a hablar de estos personajes, de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta judía, eran los encargados de interpretar la ley, y ellos sabían la ley de cabo a rabo, de punta a punta, se sabían la ley. Traducido hoy en día serían los que se saben la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ¿vale? Con sus puntas, sus comas, sus versículos, sus capítulos. Eran tradicionalistas, es decir, que se dejaban llevar por todas las tradiciones de sus antepasados. Una de las tradiciones fuertes que tenían ellos era el lavarse las manos. Entonces ellos se lavaban las manos, pero no como nosotros deprisa y corriendo con una gotita de jabón. Ellos se tallaban
todo el brazo, las manos, y era todo un ritual el lavarse las manos antes de comer, porque para ellos era una tradición de sus antepasados. Eran rigurosos en guardar el día sábado. A mí me cuenta mi madre que cuando yo nací, ella estaba recién convertida al evangelio y todavía se dejaba llevar por distintas ideas que le iban sembrando, y uno de mis tíos era adventista. Así que me bautizaron, digo yo, me presentaron en la iglesia adventista. Y sabéis que en la iglesia adventista ellos guardan el sábado. Así que por eso para mí los sábados, no me molestéis, que son sagrados. No es cierto. Pero bueno, los fariseos guardaban el sábado a rajatabla. Le reprochaban de hecho a Jesús cuando hacía milagros en sábados. ¿Os acordáis? Que le decían, pero ¿cómo te atreves a hacer milagros en sábados? Es un día de guardar, es día de reposo. Y Jesús les decía, ¿y vosotros no le dais de comer a vuestras vacas y a vuestras ovejas en sábado? Ellos eran muy rigurosos en guardar el sábado. Eran consagrados al ayuno y a la oración. O sea, mejor que nosotros, ¿verdad? Ellos eran consagrados al ayuno y a la oración. Estaban orgullosos de su raza, de ser judíos. Era su orgullo ser judíos, y a veces eran un poco xenofóbicos, ¿verdad? Y trataban de perros o de inmundos a aquellos que no eran judíos. Se jactaban de tener a Abraham como su padre. Exigían obediencia a la ley. Eran una secta muy estricta. Ahora, casi cada vez que vemos a Jesús en los evangelios, aparece un fariseo en escena. Yo no sé por qué, pero casi cada vez que aparece Jesús en algún sitio, el fariseo se colaba ahí. Hay un hombre en la televisión, yo no sé ni cómo se llama, pero cuando entrevistan a famosos siempre aparece con un letrerito. No sé si lo habéis visto. Pues así eran los fariseos cuando estaba Jesús. Ahí estaba el fariseo en todas las sopas, ¿no? Y los fariseos siempre estaban, o intentaban hacerle preguntas capciosas a Jesús, o intentaban, o murmuraban detrás, ¿no? Y le levantaban falso testimonio. Le llegaron a decir que por Satanás Jesús echaba fuera demonios. Imagínense. O sea, estos hombres tenían tela, ¿no? Un día llegaron y le preguntaron, a ver Jesús, ¿tenemos que dar el tributo al César? O también le preguntaron, ¿y qué opinas del divorcio? Porque Moisés nos dio permiso de dar carta de divorcio. Y siempre estaban buscando a ver por dónde podían pillar a Jesús. A veces hay cristianos así, que siempre van con preguntas capciosas a ver por dónde pillan al pastor. Me acuerdo que una vez le dijeron a mi esposo, pastor, ¿usted qué opina de que la mujer predique con el pelo corto? Ups. Y dijo, pues habéis visto a mi mujer, ¿no? Ya sabéis lo que opino. Pero a veces la gente tira ahí sus dardos, ¿no? Lo juzgaban porque perdonaba pecados. Decían, ¿quién es este que se cree que puede perdonar pecados? ¿Quién es este que come con prostitutas o este que come en casa de publicanos? Los fariseos siempre estaban atacando a Jesús y buscando de qué manera hacerle caer en alguna trampa. Pero lo interesante no es solamente ver quiénes eran los fariseos. Vamos a ver hoy cómo reaccionaba, cómo se comportaba Jesús ante los fariseos, ¿vale? Vamos a ver, y esto es fuerte, ¿qué adjetivos usaba Jesús hacia los fariseos? Les llamaba hipócritas, guías ciegos, sucios por dentro, sepulcros blanqueados, generación de víboras, necios. Les decía, amáis las primeras sillas y amáis las salutaciones en las plazas. O sea, Jesús era vehemente con ellos, no tenía el menor tacto o sutileza para hablarles. Con ellos era duro. En cambio, con la mujer que fue allá del acto de adulterio, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, pecadora, sinvergüenza, arrepiéntete. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Con Pedro, que le negó 3 veces, ¿qué hizo Jesús? Apacienta mis ovejas. Con Judas, que sabía que lo iba a traicionar, lo mantuvo en su equipo. Con Tomás, que dudó, le permitió tocar sus manos y tocar su costado. Pero con los fariseos no se cortaba ni un pelo. Con los fariseos iba por ellos a degüello. ¿Por qué? Dice
en Lucas 11:39 que los fariseos invitaron a comer a Jesús. Mire, igual que Jesús comía con publicanos o comía con cualquier persona, también aceptaba invitaciones de los fariseos, no se negaba. Y él fue a comer a casa de uno de los fariseos. Y ahí lo tenemos. Entonces se escandalizaron los fariseos porque precisamente en esa casa de fariseos Jesús llegó tan campante y se sentó a la mesa y no se lavó las manos. ¿Cómo? Porque lavarse las manos era una gran tradición. ¿Cómo es posible que te hagas llamar maestro de la ley? ¿Cómo es posible que te hagas llamar rabí y no te hayas lavado las manos? Y Jesús les dijo, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Jesús fue directo con ellos, fue vehemente. Otra cosa que les decía a los fariseos, decía, vosotros ponéis cargas en la gente que ni vosotros podéis llevar. En Lucas 18, del 9 al 14, dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dale el codazo al de a tu lado si se está durmiendo, por favor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, no oraba a Dios. ¿Con quién oraba el fariseo? Consigo mismo. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres de vida cristiana. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, él se ponía ahí todas las medallas. Además, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano oraba, dice que de lejos, con temor de Dios, sabiéndose pecador, mientras el fariseo oraba erguido, ¿no? Dando gracias porque no se parecía a nosotros. Ahora, ¿por qué los fariseos despertaban este rechazo en Jesús? ¿Por qué les hablaba de esta manera? Y vamos a ir a un capítulo de la Biblia que Jesús le dedica casi todo un capítulo a los fariseos. Mateo 23. En Mateo 23, del 1 al 7, dice que Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, está hablando de su ropa, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. No quiere decir, no tengo nada contra los que nos sentamos adelante, no tiene nada que ver con eso. Está hablando de ese deseo absurdo de reconocimiento que tenían los fariseos. Vamos a ver 5 puntos por qué los fariseos despertaban ese rechazo en Jesús. Número 1, los fariseos eran un mal ejemplo. Dice aquí, haced lo que os dicen, pero no hagáis lo que hacen. Eran un mal ejemplo. Decían a otros lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían. Y muchas veces nosotros, por eso se titula la predicación Fariseo yo, muchas veces nosotros es muy fácil dar consejos. Yo veo que a veces es tan fácil decir, confía en Dios, Él va. Y a mí de verdad me duele cuando hay una persona que está muy grave en el hospital y de repente aparece el hermanito espiritual que dice, declaramos sanidad en el nombre de Jesús y se va a levantar y no sé qué y no sé cuánto, y empiezan a darle una esperanza a la familia que solo Dios sabe si va a sanar o no a esa persona.
Yo quiero orar por sanidad, yo quiero que Dios lo sane, pero yo no puedo alimentar una esperanza de lo cual Dios no me ha hablado que la va a sanar. ¿Me entendéis? Yo pasé un trago muy amargo en Estados Unidos porque teníamos a un chico con 29 años, casado, con un niño de 3 años, que le fue detectado un cáncer en el estómago. Y pasó una etapa de quimioterapia y operaciones muy dura, y había una persona que siempre iba a su casa y le decía: el Señor te va a levantar, créelo, confía, decláralo, el Señor te va a sanar, el Señor te va a levantar. Y se lo decía cada vez que la visitaba. Y una vez llegamos a visitarlo y él le dijo a mi esposo, dice: Juanjo, Dios me ha dado una palabra esta mañana. Y le dijo: Juanjo, ¿y qué palabra te ha dado Dios? Y dice: es una palabra que está en el Nuevo Testamento, que dice que este cuerpo se va desgastando, pero que la gloria postrera, lo que viene después, va a ser mejor. Pero aunque este cuerpo se va desgastando, algo mejor viene, y yo sé que voy a morir. Yo sé que está cerca mi tiempo, y quiero tener mi tiempo ahora con mi familia bien delante de Dios. Y a los 3 días falleció. Y casualmente Juanjo tenía que predicar ese día, y tuve que ser yo la que fue a acudir a la familia mientras Juanjo terminaba la reunión y venía. Llegué yo, estaba todavía su cuerpo tendido sobre un sofá, acababa de fallecer. Pero su esposa no estaba, estaban sus hermanos, estaba la familia, y pregunté por la esposa y me dijeron: está dentro en la habitación, si quieres pasar. Entré a la habitación a ver a su esposa, y lo único que ella me decía fue: resucítalo ahora mismo, porque ustedes dijeron que iba a levantarse, así que ahora te sales de mi habitación y lo resucitas. ¿Te imaginas el dolor de esa mujer a la cual le sembraron falsas expectativas? En lugar de coger esa fe y ponerla en el Señor, para que el Señor le diera la gracia suficiente para pasar por lo que tuviera que pasar, sea que Dios lo levante o no lo levante. Y fue muy duro enfrentar ese momento. Y muchas veces nos vemos dando consejos a los demás, que cuando nosotros pasamos por el valle de sombra de muerte, no nos los aplicamos. Que cuando a mí me toca pasar la enfermedad, no me lo aplico. Y ahí sí estoy: ay, tendré un cáncer, me iré a morir, ay, ¿verdad? Que cuando a mí me toca pasar por la crisis económica, ya no me lo aplico. Cuando yo le estoy diciendo: Dios te va a prosperar, y venga, y tú cree y confía, y si estás pobre es porque estás en pecado. Pero cuando a mí me toca pasar la pobreza y la crisis, entonces ya no me lo aplico. Así eran los fariseos. Es muy fácil decir, queridos, pero muy difícil hacer. Y cuando damos mal ejemplo, cuando somos un mal testimonio, estamos cerrando la puerta del reino de los cielos a los demás. Mateo 23, seguimos en este capítulo, del 13 al 15. Les dice Jesús a los fariseos: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar a un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. ¡Wow! Predicaban, se esforzaban porque la gente siguiera la ley, pero cuando conseguían a un nuevo cristiano, en nuestro caso un nuevo convertido, ellos mismos les eran tropiezo para que no entraran al reino de los cielos. Eso es muy fuerte, ¿no? Número 2, el primero es: los fariseos eran mal ejemplo. Número 2, los fariseos aplastaban a la gente con exigencias. Ya hemos visto lo de lavarse las manos, ¿no? Yo me imagino que cuando ellos estaban solos, cuando nadie los veía, de repente se comían cualquier cosita sin haberse lavado las manos. Pero cuando los veían, hacían el ritual. Nosotros aquí podríamos poner exigencias. Hay algunas básicas, ¿no? Pero podríamos poner más. A ver, los hombres se sientan de este lado y las mujeres de este. Las mujeres con falda larga, manga larga, pelo largo y sin maquillaje, por favor. A partir del próximo domingo vamos a cobrar 10 euros, ¿vale? La entrada a la iglesia. 20 si quieres alabanza y 30 si quieres ministración. Martes y viernes hacemos descuento.
Podríamos exigir tantas cosas fuera de las televisiones. ¿Os acordáis de la época de Gigi Ávila? La caja del diablo, fuera de las casas, ¿no? Luego él predicaba en la televisión. Fuera de la televisión, no puedes ir al cine. No te pongas un piercing, no te tatúes, no hagas esto, no hagas lo otro. Tantas cosas, pero ¿sabes que el único que va a redarguir tu vida para que tú seas una persona conforme al corazón de Dios es Dios? Por mucho que yo exija, no va a pasar. Por mucho que yo te diga, no va a ser nada. Podrá ser por fuera, pero como dice mi madre, falda larga, manga larga y lengua larga, ¿verdad? ¿De qué sirve el cambio por fuera si no es interior? Y todos tenemos algo de fariseos en nuestro corazón. Conocemos mucha Biblia, pero nuestras actitudes a veces son inmisericordias hacia los demás. Juzgamos con distintas varas. Le pongo una vara a mi marido, otra vara a mis hijos, otra vara a la iglesia y luego saco un palillo para mí, ¿verdad? Ponemos diferentes varas de medir. Exigimos lo que no podemos cumplir. Hay mucha gente que juzga a los adúlteros. Uy, cuando se enteran que fulanito se acostó con sutanita que está casado, que no... Pero luego allá atrás, en su casa, están viendo pornografía. O mantienen conversaciones picantes con compañeros o compañeras del trabajo. Muchas veces juzgamos a los jóvenes por su manera de vestir, por su forma de hacer. Pero ¿cuántas veces no somos abusivos en nuestro lenguaje con nuestros cónyuges, con nuestros hijos? O guardamos rencor en nuestro corazón. Eso es ser fariseo. Es poner cargas cuando nosotros no podemos con las nuestras. No estoy diciendo que somos una iglesia super guay, que todo lo tolera, no. Pero sí estoy diciendo que antes de juzgar y de acusar, debemos mirarnos a nosotros, mirar nuestra conducta y nuestro corazón. Jesús, como dije antes, tenía toda la autoridad para haber mandado al infierno a la mujer adúltera, pero no lo hizo. Podía haber hecho tantas cosas en contra nuestra, y lo puede seguir haciendo, y no lo hace. Jesús era el Hijo de Dios. En Juan 1:14, no hace falta que lo pongamos, pero el capítulo 1 de Juan, que empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el versículo 14 dice que Jesús era un hombre lleno de gracia. ¿Y qué? Y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes lo que tenía Jesús? Equilibrio. Él sabía la verdad. Él defendía la verdad, pero siempre la hablaba con gracia. Y eso es lo que nos falta a nosotros. A veces nos vamos al extremo de solo gracia y todo es súper guay y todo es súper bueno y no pasa nada. O nos vamos al extremo de la verdad y todo es pecado y todo está mal y no acepto a fulanito y no. Jesús tenía el equilibrio para defender la verdad con gracia. Por eso él estaba lleno de gracia y de verdad. Y se trata de que tú y yo vivamos la verdad y nos la apliquemos con dureza, pero la transmitamos con gracia a los demás. ¿Amén? ¿Estáis aquí? Sí. Vale. No os enfadéis conmigo. De verdad que está en la Biblia lo que os estoy diciendo, ¿eh? Bueno, número 3. Primero, eran mal ejemplo. Aplastaban a la gente con exigencias. Número 3, los fariseos eran gente de apariencia. Mateo 23, versículos 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los fariseos tenían un problema, y es que cara a la gente eran súper fieles a Dios, pero en casa no, en casa eran otra cosa. Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú quieres saber quién eres? Haz una encuesta anónima en tu casa. Que nadie ponga su nombre. Bueno, por la letra los conocerás, ¿verdad? Tú pregúntale a tu esposa qué opinión tiene de ti. A tu esposo, qué opinión tiene de ti. A tus hijos, a los que viven contigo, qué opinan de ti. Porque eso es el verdadero termómetro de quién eres tú y quién soy yo. Eso me va a decir
¿Qué tan efectivo estoy siendo a la hora de transmitir a Cristo a los que me rodean? Y si no te atreves, por algo será. ¿Cómo venimos a la iglesia de guapos todos, Nos hemos duchado, ahora en verano le sacamos, nos acabamos los desodorantes, ¿verdad? Poniéndonos desodorante, nos arreglamos, las mujeres ahí estamos con la plancha para venir todas guapas. Pero ¿qué tal en el coche? ¿Cuántas veces nos vamos discutiendo? Nada más salir de la iglesia. Nos acaban de predicar de los fariseos y ya vamos en el coche dando caña y peleando. ¿Nos ha pasado alguna vez? Yo no sé por qué, pero ahora como no voy en coche, gracias a Dios ya no me pasa. Cuando iba yo en coche me pasaba. De aquí a Silla, madre mía, teníamos unas discusiones a veces. No somos perfectos. A veces hay familias aparentemente perfectas. Qué espiritual el padre, la madre, los hijos. Pero en el fondo, a veces los hijos están heridos. O a veces los hijos viven con una doble moral. O tienen rencor. O la esposa y el esposo están dolidos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué queremos aparentar? ¿Por qué queremos que la gente vea algo que no somos? ¿Por qué queremos llevar ropa de tal o cual marca? ¿O por qué queremos comprarnos tal o cual coche? ¿Por qué necesitamos sentirnos más que los demás? A veces parece que nadie nos lo pregunta, pero cuando conoces a alguien, de repente te suelta todo su currículum y dices, ¡voilà! ¿No? ¿Por qué? Hay predicadores que usan la excusa de es que como yo soy el pastor y represento a Dios, vosotros me tenéis que vestir de marca y me tenéis que dar buen coche y me tenéis que hacer... Hombre, cúrratelo, ¿no? Pero, ¿por qué a veces intentamos aparentar algo? ¿A quién queremos impresionar? Porque ¿sabes qué? Dios me conoce. Y me conoce aquí y me conoce en mi casa. Y sabe los programas de televisión que miro y las redes de internet que visito. Las páginas que visito. Dios conoce absolutamente todo. ¿A quién quiero impresionar si Dios sabe quién soy? Dios sabe quién eres. Dios sabe lo que haces en lo público y en lo privado. Pero los fariseos vivían de la apariencia. Versículo 23, Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está muy bien que diezmes, está muy bien que le des a Dios lo que le corresponde, pero ¿por qué has dejado de lado la misericordia, la justicia y la fe? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Hoy en día, si hacemos un estudio, las iglesias que más crecimiento están experimentando son las iglesias que hablan de prosperidad, de sanidad, de victoria. Hay una iglesia por ahí donde la gente va a hacer cola para que le profeticen. Es el horóscopo cristiano de hoy en día. ¿Vale? A ver cómo me va a ir la semana. Pero no se habla de santidad, no se habla de compromiso, no se habla de una vida cristiana práctica, no se habla de ayuno, no se habla de oración. Y yo estoy, mi compromiso como alguien que está al frente de la iglesia con mi esposo, nuestro compromiso es hablarte de la victoria que hay en Jesús, hablarte de que tenemos un Dios que te quiere prosperar, pero también es un Dios que pide santidad, un Dios que pide compromiso, un Dios que pide que tú y yo vivamos a la altura del precio que se pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y tenemos que aprender que con Dios la verdad y la gracia tienen un equilibrio. Entonces los fariseos eran un mal ejemplo. Aplastaban a la gente con exigencias. Eran gente de apariencia. 4. Los fariseos eran orgullosos. Mateo 23, del 5 al 7 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ahora ya llamarle al pastor, pastor queda corto, ahora hay que llamarle apóstol. Y a la esposa, profeta. ¿Les gustan los privilegios? ¿Les gustan los títulos?
Les gusta que los pongan en un lugar alto, que los reconozcan. Hay unas iglesias donde aquí arriba ponen unas sillas y ahí se sientan los siervos. ¿Ah? Con C, siervos, no siervos de los de cuernos, de los otros. Perdón, con S, siervos, siervos. Eso, ¿me entendisteis, no? Bueno, es que con eso de no usar la C como aquí, pues está. Mira, no importa el lugar que tengas, no importa el título que tengas, a lo mejor no tienes ningún título, a lo mejor es uno más que se sienta en una silla, pero ¿sabes a lo que a Dios le importa? Lo que tú le das con un corazón sincero. Eso es lo que Dios ve, tu corazón. Y algo que tenemos como máxima aquí en la iglesia, con la gente que sirve con nosotros, es que la autoridad no te la da un título. Tú puedes tener el título de pastor, de líder, de jefe en tu empresa, de padre en tu casa. Puedes tener los títulos que quieras, pero eso no te da autoridad. Si tú usas el título como autoridad, eres un dictador. ¿Sabes lo que te da autoridad? Tu ejemplo. El ejemplo es lo que nos da autoridad. Cuando tú eres una persona que eres un esposo que ayuda a tu esposa a limpiar la mesa, a recoger, y entonces le dices a tus hijos, ayudar a la mamá a recoger la mesa, eso, tienes autoridad. Pero cuando te sientas en el sofá con el mando, venga, limpiar la mesa, ¿qué autoridad tienes? Eres un dictador. El ejemplo te da autoridad. Cuando yo puedo coger una escoba y ponerme a barrer la iglesia, puedo decirle a alguien más, ¿me ayudas a limpiar, por favor? Porque yo lo estoy haciendo. Cuando yo soy puntual, puedo decirle a los demás, por favor, llegar a tiempo. Porque el ejemplo es lo único que te da autoridad. ¿Y sabes por qué Jesús tenía autoridad? Porque era ejemplo en todo. Por eso Él tenía autoridad. Él era ejemplo en todo lo que hacía. Y el diablo no le podía acusar de nada. Por eso Él le decía a los demonios, salir, y salían. ¿Qué pero le podrían poner? En cambio iban otros y decían, a Pablo conocemos, a Pedro, a Jesús, a todo el mundo conocemos, a Juanjo lo conocemos, pero ¿tú quién eres? Tú dinos que salgamos, que aquí te bailamos una sardana, pero no salimos. ¿Por qué? Porque lo que reviste de autoridad tu vida es tu ejemplo. Padre, madre, mucho grito no va a cambiar a tus hijos, es tu ejemplo. ¿Me estáis entendiendo? Es tu ejemplo. Tus hijos van a ser tan disciplinados como tú lo seas. Tus hijos van a ser tan bien hablados como tú hables. Tus hijos van a ser tan educados como tú te comportes. Porque tu ejemplo es lo que va a tener autoridad sobre ellos. Bueno, pues los fariseos eran unos orgullosos, ¿verdad? Dice en... Vamos a seguir por aquí. El número 5. Los fariseos tenían algo bueno. Algo bueno tenían que tener, ¿no? No todo malo. Tenían mucho conocimiento. Buah, eran unos eruditos. Tenían un conocimiento impresionante de la ley. Dicen que, ¿os acordáis? Una vez os lo comenté, que los niños eran educados desde pequeñitos por sus padres, por sus madres, en la ley, ¿verdad? De pequeñitos se aprendían de Génesis a Deuteronomio. Y cuando cumplían los 12 años, los mejores que se habían aprendido bien eso, tenían que aprender, no, creo que era hasta los 6 años, Génesis a Deuteronomio. Y luego hasta los 12 años se tenían que aprender toda la Torá, de Génesis a Malaquías. Y luego pasaban un examen. Y los mejores de los mejores de los mejores eran los que eran llevados a la sinagoga para ser formados como fariseos, para ser formados como maestros en la ley, para estar ahí al lado de un fariseo. Entonces, los fariseos eran, digamos aquí que los top 10 de su tiempo, ¿no? Los que se sabían todo. Tenían mucho conocimiento, pero ¿sabes qué? Ese era su gran problema, el conocimiento, porque no tenían relación con Jesús. Y lo único que a ti y a mí nos va a transformar es una relación personal con Jesucristo. Dice la Biblia que el conocimiento envanece. Y no está mal tener conocimiento. El problema es cuando te llenas tanto de conocimiento que se te suda la cabeza.
y ya no eres humilde, y ya nadie te puede enseñar, y ya nadie te puede formar. El problema de los fariseos no era el conocimiento, sino que su conocimiento se convirtió en su ídolo. Lo que yo sé. Lo que a mí, de Nazaret podrá salir algo bueno, de Nazaret va a venir a nosotros a decirnos. Y eran incapaces de humillarse y de escuchar. Ellos estaban por encima, se jactaban de lo que sabían. Su valor como persona lo habían basado en su conocimiento, y su conocimiento fue la razón fundamental por la que no se pudieron acercar a Jesucristo. Su conocimiento les hacía tener un corazón duro hacia Jesús. Mateo 15 del 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7 del 7 al 8 en la Nueva Traducción Viviente dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. ¡Wow! Hasta musiquita de fondo me pusieron. Mira, yo lo he intentado con los de la alabanza, ponerlos a hacer devocionales. Les he metido una caña, me han tenido que poner en el WhatsApp lo que leen, hasta que un día digo: ¿por qué será que todos los devocionales me llegan a las 12 de la noche? Claro, porque me lo copiar, pegar, ya cumplí y a dormir. De nada sirve que yo los fuerce a tener devocionales. De nada sirve que yo ponga normas o poses en la adoración. O de nada sirve si yo no tengo una relación con Dios. Porque la relación con Dios es lo que me va a despertar hambre de su palabra. La relación con Dios es lo que me va a hacer desearlo y anhelarlo y amarlo. Y de nada sirve que yo esté señalando con el dedo a la gente y poniendo cargas cuando no nace de una relación personal con Dios. Vamos a dar una conclusión y vamos a ver a dos fariseos que sí se acercaron a Jesús y tuvieron ese contacto con Jesús. Mira, los fariseos no están en la Biblia por casualidad. Están ahí, y Jesús les dedicó tantos versículos porque tú y yo en el fondo tenemos algo de fariseos en nuestro corazón. Ellos no eran malas personas, pero no vivían para Dios. Todos sus logros, su conocimiento, sus reglas giraban alrededor de su ego. Los fariseos estuvieron con Jesús. Vieron su estilo de vida, vieron sus milagros, sus enseñanzas. Algunos incluso reconocieron su autoridad. Estuvieron ahí a su lado, pero jamás experimentaron el placer de la presencia de Dios. Estaban cercanos de cuerpo, pero muy lejanos en su corazón. Todos podemos llegar a ser muy buenos fariseos, queridos. Todos podemos ir a la iglesia, hacer estudios bíblicos, ser líderes, tocar en la alabanza, orar por los enfermos, ser ujieres, conocer la Biblia de cabo a rabo. Pero podemos hacer eso perfectamente sin la presencia de Dios. Y eso nos convierte en unos perfectos fariseos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Perfectos fariseos. Lo único que nos va a transformar, lo único que nos va a cambiar es la presencia de Dios. Por eso en 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes qué? La palabra de Dios, bueno, digo el móvil porque aquí la tengo. La palabra de Dios, vamos a ser más espirituales, espera. Sí, ahora sí, parezco cristiana. La palabra de Dios, ¿vale? La palabra de Dios es un espejo. Cuando tú la lees, tú te miras en ella. ¿Cuántas mujeres de aquí tenemos esos espejos grandes? Con los que nos depilamos, ¿verdad? Y nuestro ojito se ve así. Y vemos todos los puntitos negros, blancos y los pelitos pequeños. Así es la palabra de Dios. Cuando tú te ves en la palabra de Dios es como en un espejo. Y entonces te alimentas de la palabra de Dios, la llevas a tu vida, la aplicas
y vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. El problema de los fariseos es que la conocían, pero no la aplicaban y no tenían esa relación íntima con Jesucristo. Los fariseos, vemos aquí a dos que experimentaron la presencia de Dios y uno en particular me impresiona. En Juan capítulo 3, esto ya lo leéis en casa, Juan capítulo 3, que sea vuestro devocional esta noche. Evangelio según San Juan capítulo 3. Nos encontramos a un fariseo llamado Nicodemo. ¿Habéis oído hablar de Nicodemo? Este era un fariseo que quiso acercarse a Jesús. Algunos lo juzgan porque lo hizo de noche. Da igual, se acercó. Quiso conocerle. ¿Y qué hizo Jesús? ¡Hipócrita! No le dijo como a los otros: hipócrita, generación de víboras, sepulcro blanqueado, vete de aquí. Jesús vio su corazón, vio su intención y le dejó acercarse. No le echó en cara sus pecados, no le condenó. Jesús le respondió con verdades trascendentales. Jesús habló con Nicodemo en un lenguaje más profundo de lo que le hablaba a los demás, porque Jesús sabía el conocimiento que él tenía de la ley. De hecho, le llegó a decir: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué le habló de eso? Porque Nicodemo sabía que había pasado en el desierto con Moisés. Entonces Jesús habla con este hombre, es al que le dice: es necesario nacer de nuevo. Y él le dice: ¿cómo voy a entrar yo al vientre de mi madre? ¿Y sabes qué es impresionante? En medio de esta conversación entre Jesús y Nicodemo y un fariseo, se nos revela Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Wow! Ahí, al fariseo le está revelando el plan de salvación. Al fariseo le está enseñando todo lo que es el Evangelio de Jesucristo a un fariseo, y le está llevando a entender el nuevo nacimiento y la nueva relación que tiene que tener con Jesús. Hay otro fariseo que también se encontró con Jesús, el apóstol Pablo, y fue transformado en su encuentro con Jesús. Y aquí suceden dos cosas. Nicodemo fue a Jesús, pero Jesús fue a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo. Jesús lo buscó. Eso quiere decir que Jesús no nos condena ni nos rechaza por lo que somos, porque somos humanos, fariseos, pecadores y sinvergüenzas toditos. La diferencia está en qué corazón tengo, en cómo me acerco a Dios, en cuánto anhelo su presencia y anhelo humillarme y que Dios me cambie. Imagínate una noche cortita de Nicodemo con Jesús. Y Jesús le reveló una de las verdades más trascendentales: la salvación de la humanidad. En una noche. ¿Cuánto no puede hacer Dios en tu vida y en la mía, día a día, si nos acercamos a Él? ¿Cuánto no puede transformarnos su presencia si nos acercamos a Él? Yo creo que hoy es un día en el que Dios quiere que empecemos a reconocer en qué punto estoy. A lo mejor llevo 25, 30, 40 años de conocer a Cristo, pero todavía soy un poco fariseo. Todavía hago cosas que no están bien y juzgo con una vara a los demás. Yo siempre digo que a veces ocupamos nuestra viga y nos escondemos detrás de nuestra viga para juzgar la paja de nuestro hermano. Y es el día de hoy en el que no pienses: uy, ¿cómo no vino fulanito que esta predicación le quedaba? Vamos, como anillo al dedo. ¿Cómo no está aquí mi marido? No, era para ti y era para mí. Hoy la palabra de Dios es para tu vida y para mi vida. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Fariseo yo? Pues sí, pues sí. ¿Con qué vara estamos midiendo a los demás? Yo creo que Dios tiene tantas cosas para nosotros si nos acercamos a su presencia. Dios quiere que seamos realmente utensilios útiles en sus manos. Yo no sé cuántos años llevas de conocer a Cristo. Yo lo que sí te pregunto es: ¿qué fruto estás dando para Cristo? ¿Cuál es tu fruto? La Biblia dice que por nuestros frutos se nos será
seremos conocidos. Yo creo que hoy es el día en que Dios te dice: deja de estar criticando, querido. Deja de estar criticando, querida. Deja de juzgar todo desde tu comodidad y empieza a traer a otros al reino. Empieza a edificar el reino de Dios. Empieza a sembrar en el reino de Dios. Empieza a dejar que mi presencia te transforme. Empieza a ser útil para el reino de Dios. Sal de tu comodidad. Sal de tus rincones. Deja de las susceptibilidades, que si me miró, que si no me miró, que si me saludó, que si no me saludó. Por favor, ya somos adultos. Dios quiere gente madura, gente que le ame, gente que le anhele, gente que le sirva, gente que esté dispuesta a entregar su corazón, su alma, su cuerpo a su servicio. Cristo viene pronto, ¿lo sabéis? ¿O lo llevamos oyendo desde hace muchos años? Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia, que está trabajando, por una iglesia que le ama con pasión. Y vuelvo a la canción, mira, pensaba que no tenía sentido, pero lo tiene. Precioso Jesús, amado Señor, eres todo para mí. ¿Realmente Jesús es todo para ti? ¿O cuánto ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué espacio ocupa Jesús en tu corazón? ¿Te adoraré cada día de mi vida? ¿Tus palabras le adoran? ¿Tus acciones le adoran? ¿Tus pensamientos le adoran? ¿Tu forma de vivir le adora? Y por último, no puedo vivir si no estás junto a mí. Dijo Billy Graham hace muchos años. Dice: si el Señor quitara el Espíritu Santo de la iglesia, muchas iglesias seguirían haciendo lo mismo y ni cuenta se darían de que el Espíritu Santo ya no está. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en nuestras fuerzas que ya no dependemos de su presencia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a pedir a los chicos que pasen. Vamos a cantar esta canción. En esta canción vamos a adorar al Señor. Y yo te pido que realmente pienses. Dice: al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y solo por mí. Cuando contemplamos a Jesús, cuando realmente somos conscientes del precio que se pagó por nosotros, se nos quita la tontería, se nos quitan las excusas. Dejamos de juzgar y de criticar, y entonces nos humillamos ante esa cruz y decimos, como decía el publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. Yo soy la primera que he pecado. Yo soy la primera que he tenido actitudes fariseas. Yo soy la primera que he enseñado cosas que no hago. Yo soy la primera que le he exigido a gente que haga cosas que yo no hago. Y eso se llama ser hipócrita. Y se llama ser fariseo. Y solo puedo sentir vergüenza de que muchas veces mi vida no ha estado a la altura del precio que se pagó por mí. Pero yo creo que hoy es el día que todos podamos ir al Señor y decirle: Señor, perdónanos. Señor, cámbianos. No queremos vivir de un conocimiento vano. Queremos vivir de tu presencia en nuestra vida. Queremos vivir, Señor, anhelando que cada día nos transformes a tu imagen. Vamos a adorar al Señor con esta canción y después vamos a orar. Con gratitud me quiero acercar.
Ayúdanos a vivir, Señor, a la altura de ese precio que tú pagaste en la cruz. Ayúdanos, Señor, a ser siervos en nuestros hogares, a ser siervos con nuestro cónyuge, a ser siervos con nuestros hijos, con nuestros padres. Danos ese espíritu de siervo, ese espíritu de obediencia, el cual llevó a Jesucristo a la cruz, el cual, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a eso, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, y queremos vivir crucificados con Cristo. Amen. Queremos vivir, Señor, ahí en la cruz, sabiendo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Haznos hombres y mujeres de ejemplo, de testimonio, hombres y mujeres llenos de la autoridad de tu palabra, porque la vivimos, no porque la conocemos. Oh Señor, llénanos de tu presencia, llénanos, acércanos a tu corazón, acércanos a ti, Señor. Tu palabra dice que tú nos atraerías con cuerdas de amor, y yo oro para que tú derrames esas cuerdas de amor ahora y atraigas al que está lejos, atraigas al que está frustrado, al que está fracasado, al que está decepcionado. Oh Señor, atráenos a tu corazón, atráenos a tu presencia. Te anhelamos, Jesús.